todos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Mexilibo. Hoy tenemos a un invitado con una historia que parece sacada de una película, pero que fue una realidad brutal. Estuvo en el epicentro de uno de los carteles más temidos de la historia. ¿Cómo prefieres que te llame? Llámame el Centinela. Así me decían en los radios cuando la cosa estaba caliente. Y sí, estuve ahí. Vi todo desde la primera fila. Centinela, para la gente de Mexilibo, ¿cómo empezó todo esto para ti? ¿Cómo entras a ese mundo? Mira, para entender cómo terminas metido en el cártel de Tijuana, tienes que entender cómo era la frontera a finales de los 80. Yo no nací siendo un criminal. Yo era un chamaco de 21 años. Acababa de salir de la Academia de Policía Municipal aquí en Baja California. Tenía la cabeza llena de ideas pendejas sobre servir y proteger, sobre ser el héroe del barrio. Pero la realidad te da una bofetada en cuanto te pones el uniforme. Me pagaban una miseria, apenas, y me alcanzaba para pagar un cuarto de vecindad que olía a humedad y para comer tacos de frijoles 3 veces a la semana. Las patrullas no tenían gasolina. Nosotros teníamos que poner de nuestro bolsillo para que las pinches carcachas prendieran. Y las armas. Imagínate. Traíamos unos revólveres 38 que se trababan si los mirabas feo. Una noche de noviembre del 89, hacía un frío de esos que te calan los huesos. Yo estaba haciendo guardia con mi pareja, un veterano al que le decían El Chato. Estábamos parados cerca de la Avenida Revolución. Puro turismo, puro gringo borracho. En eso, vemos pasar un convoy de 3 camionetas Suburban negras, nuevecitas, vidrios polarizados, sin placas. En esos tiempos, si veías eso, sabías que no era el presidente municipal. El Chato se puso pálido y me dijo, «Hazte pendejo, mira para otro lado». Pero yo, con mi inexperiencia y mi orgullo, encendí las torretas y me le cerré a la última camioneta. ¡Qué estupidez más grande! De inmediato las 3 camionetas se detienen de golpe. Las llantas rechinaron contra el asfalto. Las puertas se abrieron al mismo tiempo, como si fuera una coreografía, y bajaron unos 10 cabrones con cuernos de chivo, AK-47. Nos apuntaron directo a la cabeza. Yo sentí que el corazón se me salió por la garganta. Las piernas me temblaban tanto que apenas me podía mantener de pie. De la camioneta de en medio bajó un muchacho. No era mucho mayor que yo. Traía una chamarra de cuero cara, cadenas de oro grueso y una sonrisa que helaba la sangre. Era Ramón. En ese momento yo no sabía que era Ramón Arellano Félix, el jefe de sicarios, el hombre que iba a bañar de sangre la frontera. Se acercó a mí, caminando despacio, ignorando las armas, ignorando todo. Se paró a 10 centímetros de mi cara. Olía a loción cara y a tabaco. Me miró de arriba a abajo, vio mi placa oxidada, mi uniforme gastado, y se empezó a reír. Una risa seca. «¿Qué huevos tienes, morrito?», me dijo. «O eres muy valiente o eres muy pendejo. Y aquí los pendejos no duran ni una noche». Yo no podía ni hablar. La saliva se me había secado. El Chato, mi compañero, estaba sudando frío, pidiéndole disculpas, diciéndole, «Jefe, perdone al muchacho. Es nuevo, no sabe». Ramón levantó la mano para que el Chato se callara. Metió la mano a su chamarra y yo pensé, «Ya valió madres, me va a dar un plomazo aquí mismo». Pero no sacó un arma, sacó un fajo de billetes. Puros dólares. Billetes de 100 nuevos, de esos que todavía huelen a tinta. Me agarró de la camisola, me la abrió un poco y me metió el fajo en el bolsillo del pecho. «Me gusta la gente con huevos», me susurró. «A partir de hoy, trabajas para mí. Cuando veas estas camionetas, vas a parar el tráfico, vas a limpiar la calle y nos vas a saludar. Y si hay bronca, tú eres el primero en brincar por nosotros.
¿Entendido? Yo solo asentí con la cabeza. No pude decir ni pío. Se dieron la vuelta, se subieron a sus camionetas y se fueron. Cuando saqué el fajo del bolsillo, lo conté en el baño de una gasolinera. Eran $5,000. En ese momento, yo ganaba unos $100 al mes. Esa noche, en ese baño asqueroso, mirando esos billetes verdes, mi alma de policía murió y nació el centinela. Supe que nunca iba a poder regresar ese dinero y que si lo intentaba, me iban a matar. Así que me compré ropa, invité a mi madre a cenar a un buen lugar y esperé la siguiente orden. El anzuelo ya estaba adentro, hasta el fondo de la garganta. ¡Qué locura! ¿Y cuánto tardaron en pedirte el primer favor? No pasó ni una semana, hermano. A los 5 días, estaba en mi turno de madrugada, cabeceando en la patrulla, cuando me suena el radio. Pero no era la frecuencia de la policía, era un radio Motorola que me habían mandado en una caja de zapatos al cuartel, sin remitente. Solo tenía una nota que decía, «Manténlo encendido». La voz en el radio estaba distorsionada, pero clara. «Centinela, muévete a la bodega de Otay, la que está junto a las vías. Tienes 10 minutos». Yo arranqué la patrulla como alma que lleva el diablo. Cuando llegué, la zona estaba desierta, oscura, con esa neblina espesa que baja en Tijuana por las madrugadas, que te moja la ropa y te impide ver a más de 10 metros. Me bajé de la patrulla con la mano en la funda del revólver, aunque sabía que contra esa gente mi revólver era un juguete. Había 2 portones de lámina gigantes. De repente, uno se abre a medias y sale un vato alto, vestido de negro, con una pechera táctica y un fusil R-15 colgado del cuello. «Pásale, compa», me dijo moviendo la cabeza. Entré a la bodega y lo que vi me dejó mudo. Era una nave industrial gigantesca, y estaba llena, te juro, llena hasta el techo de paquetes cuadrados envueltos en cinta canela y celofán verde. El olor era un olor tan penetrante a marihuana que te mareaba con solo respirar profundo. Parecía una montaña, toneladas y toneladas de hierba. Pero lo que más me impactó no fue la droga. Fueron las mesas de plástico que tenían al fondo. Había unas 6 mesas de esas plegables, y sobre ellas, montañas de billetes. Había como 10 tipos con máquinas contadoras de dinero, de esas que usan en los bancos, contando fajos a una velocidad brutal. Brr, brr, brr. Era el único sonido que se escuchaba en la bodega, además de los radios de comunicación. Era dinero en efectivo, millones de dólares que se iban a mandar al sur o a lavar en negocios en San Diego. Me quedé ahí, pasmado, viendo el imperio. De repente, siento una mano pesada en mi hombro. Era uno de los lugartenientes de Benjamín, un tipo al que le decían el Capi. «Mira bien, morro», me dijo señalando las pacas. «Esto es lo que mueve al mundo. Ni los presidentes, ni los curas. El verde». Mi trabajo esa noche no fue cargar, no fue disparar. Mi trabajo fue estacionar mi patrulla municipal en la esquina de la cuadra, prender las torretas intermitentes. Y si veía a la Policía Federal de Caminos, a los judiciales o a los militares acercarse, tenía que avisar por el radio y atravesar mi patrulla en la calle fingiendo una avería para darles tiempo de escapar. Estuve ahí parado 4 horas. El frío me congelaba las orejas, pero la adrenalina me mantenía sudando. Durante esas 4 horas, vi salir de esa bodega no menos de 15 camiones de carga, tráileres completos. Todos pasaban por mi lado. Los choferes me hacían un saludo con los dedos desde el volante y se perdían en la neblina rumbo a la garita o a las bodegas clandestinas cerca de la línea. Cuando salió el último camión, se me acercó un tipo en una moto. Me aventó una bolsa de papel estraza al asiento del copiloto y arrancó sin decir nada. Eran otros $3,000. Ese fue mi verdadero bautizo.
Me di cuenta del nivel de organización que tenían. No eran unos cholos de esquina tirando balazos. Era una corporación multinivel, con logística, contadores, gerentes, seguridad privada. El cártel de Tijuana en esa época, a principios de los 90, era el rey absoluto. Los hermanos Arellano Félix eran unos genios para el negocio. Benjamín era el cerebro, el diplomático, el que hablaba con políticos, gobernadores y comandantes militares. Ramón era el brazo armado, el terror puro, el que mantenía la disciplina con plomo. Y los demás hermanos manejaban la logística y las finanzas. Tenían comprada a toda la policía de Tijuana, a la aduana, a los jueces. Si tú eras narco y querías pasar 1 kilo de lo que fuera por Tijuana hacia Estados Unidos, tenías que pagarles a ellos el derecho de piso. Ellos inventaron esa madre, el impuesto criminal. Y si no pagabas, bueno, ahí es donde yo empecé a ver las cosas oscuras, las cosas que me quitaron el sueño durante años. ¿Y qué pasaba con los que no pagaban o querían brincarse a los Arellano? Pasaba el infierno en la tierra. Mira, al principio yo solo era vigilancia. Un halcón glorificado con placa de policía. Pero como era leal, no hablaba de más y no consumía drogas. Ramón odiaba a los adictos. Decía que los drogadictos no servían para pensar, solo para morir. Me fueron subiendo de nivel. Me sacaron de la corporación policíaca. Fui a recursos humanos, dejé la placa. Y esa misma tarde ya me estaban dando las llaves de un Grand Marquis blindado y una pistola Colt Super .38 con mis iniciales grabadas en las cachas de nácar. Me convertí en parte de la guardia de seguridad directa de los operadores financieros y a veces de los hermanos. Ahí empecé a ver el verdadero castigo. Recuerdo a un tipo de Sinaloa, le decían el Güero Batista. Era un contrabandista independiente que llevaba años pasando cocaína en llantas de tractores por la garita de San Isidro. Cuando el cártel de Tijuana impuso el cobro de piso, creo que pedían el 20% o 30% del valor del cargamento. El güero se rió. Dijo que los Arellano eran unos niños con ínfulas de grandeza y que él no le pagaba cuotas a nadie en su propio territorio. Gran error. Los jefes no dijeron nada públicamente. No hubo amenazas ni desplegados. Simplemente nos mandaron a hacer el jale. Fueron 3 semanas de cacería. No lo matamos de inmediato porque la orden era clara. Primero le quitamos todo, luego sufre y al final se muere, para que el ejemplo quede marcado a fuego en la plaza. Primero, quemaron 3 de sus bodegas. Yo estaba en uno de los comandos que fue a la bodega en la Colonia Libertad. Entramos rompiendo candados a balazos a las 2 de la mañana. Amordazamos a los veladores, rociamos unos 200 litros de gasolina sobre toda su mercancía y le prendimos fuego. El resplandor iluminó media colonia. Después, empezaron a desaparecer sus socios. No los mataban en la calle, los levantaban. Esa es una palabra que hoy la gente escucha en las noticias como si nada. Pero el levantón lo perfeccionó el cártel. Era subirte a una camioneta a la fuerza, a plena luz del día, frente a tu familia, frente a quien fuera, y que nunca más volvieran a saber de ti. Los metían en casas de seguridad, en sótanos insonorizados, y los interrogaban. Cuando te digo interrogar, te hablo de cosas medievales. Cosas que no me gusta ni recordar en voz alta porque siento que me ahogo. Sacar uñas, usar sopletes de acetileno, pinzas de chofer, bolsas de plástico en la cabeza. Los obligaban a firmar el traspaso de propiedades antes de matarlos. Finalmente, atraparon al Güero Batista. Él estaba intentando huir a Los Ángeles, pero lo interceptaron unos compañeros nuestros en la carretera escénica de Ensenada. Lo metieron a la cajuela de un carro y lo llevaron a un rancho en las afueras de Tecate. Yo estuve ahí en la periferia,
haciendo guardia en el perímetro del rancho con mi R-15. Era de noche. Solo se escuchaban los grillos y los coyotes a lo lejos. Pero luego empezaron los gritos, gritos desgarradores que cortaban el aire frío. Duraron horas. El güero rogaba por su vida, rogaba por su madre, prometía entregar hasta el último centavo. Pero ya no era por dinero, era por respeto. En este negocio, si no te respetan, estás muerto. Si dejaban que el güero no pagara, al día siguiente nadie iba a pagar. Cuando terminaron con él, nos dieron la orden de tirar la basura. Yo me acerqué al establo donde lo tenían. Lo que vi ahí adentro no parecía un ser humano. Estaba irreconocible. Lo envolvieron en una cobija a cuadros, de esas sanmarqueras gruesas, y lo amarraron con cinta gris, como un tamal gigante. Lo subimos a la caja de una pick-up. Yo iba conduciendo. Mis manos apretaban el volante con una fuerza que me dejaba los nudillos blancos. Mi compañero, un sicario al que le decían el Mugres, venía fumándose un cigarro como si viniéramos de comprar la despensa. Fuimos hasta un lote baldío cerca de una zona industrial y lo tiramos ahí, en la terracería. Le clavaron una cartulina en el pecho con un picahielos. Decía: «Esto le va a pasar a todos los que no paguen su cuota. Atentamente, Cártel de Tijuana». Al día siguiente, esa foto salió en la primera plana del semanario Z y del periódico Frontera. El mensaje fue entregado. Y te juro, a la semana siguiente, todos los narcotraficantes independientes de Baja California estaban haciendo fila, literalmente haciendo fila con portafolios llenos de dólares, para pagar su piso a los Arellano. Ese fue el comienzo del terror, el comienzo del imperio absoluto de la sangre. ¡Qué brutalidad! ¿Y cómo fue que Sinaloa decidió entrar a pelearles ese territorio tan controlado? Fue una combinación de ambición, soberbia y traición. La frontera de Tijuana siempre ha sido la joya de la corona. Es la frontera más transitada del mundo. Cruzar por ahí es tener la llave de California, que es el mercado de consumidores de drogas más rico del planeta. Los Arellano tenían el control. Pero la gente de Sinaloa, específicamente Joaquín El Chapo Guzmán y Héctor El Güero Palma, estaban creciendo muchísimo. Ellos eran del cártel de Guadalajara originalmente, igual que los Arellano. Pero cuando todo se dividió a finales de los 80, se marcaron los territorios. Los de Sinaloa querían pasar por Tijuana, pero no querían pagar los impuestos exorbitantes que cobraba Benjamín Arellano. Sentían que como todos venían de la misma escuela de Miguel Ángel Félix Gallardo, debían tener paso libre. Pero Benjamín era un empresario frío. Para él los negocios eran negocios, y si no pagas, no pasas. Ahí empezó la fricción, la gota que derramó el vaso, el momento exacto donde la guerra se declaró a muerte. Fue con Armando López, alias El Rayo. Este güey era un compadre muy querido del Chapo Guzmán, uno de sus hombres de mayor confianza. El Chapo lo mandó a Tijuana a tratar de negociar, a tratar de hablar con los hermanos. Pero el Rayo llegó sintiéndose el dueño de la plaza. Se paseaba por Tijuana en camionetas del año. Iba a los antros más exclusivos de la zona Río. Gastaba pacas de billetes. Todo sin pedir permiso. En Tijuana no movías ni un dedo sin pedir permiso. Un día de 1989, el Rayo fue a un evento. Creo que era un bautizo o una fiesta en una residencia de lujo en la colonia Lomas de Agua Caliente. Adentro estaba Ramón Arellano Félix. Ramón era de mecha cortísima. No soportaba las faltas de respeto. El Rayo intentó acercarse a hablar con él. Dicen que hasta en un tono altanero, sintiéndose protegido porque venía de parte del Chapo. Ramón no discutió. No hubo palabras altisonantes ni negociaciones. Ramón sacó su pistola ahí mismo, en medio de la fiesta, frente a todos los invitados,
y le vació el cargador en el pecho a Armando López. ¡Pam, pam, 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 pam! Los gritos, la gente corriendo, las mesas cayendo con vasos de cristal estrellándose contra el piso de mármol. Nosotros estábamos afuera, en las camionetas de escolta. Escuchamos las detonaciones y entramos cortando cartucho, apuntando a todo lo que se movía, listos para masacrar a quien fuera. Pero solo vimos a Ramón caminando hacia la salida, guardando su pistola humeante en la cintura, con una cara de piedra. Pasó junto a mí y me dijo: «Limpien esa mierda y díganle a los sinaloenses que aquí mando yo». Agarraron el cuerpo del Rayo, ensangrentado, y lo tiraron en las afueras de la ciudad. Cuando el Chapo Guzmán se enteró de que le habían matado a su compadre como a un perro y que se lo habían tirado en un basurero, la sangre le hirvió. Juró venganza. Juró acabar con toda la familia Arellano Félix, desde el mayor hasta el más chico, incluyendo mujeres y niños. Ahí, mi hermano, se abrieron las puertas del infierno. De repente, Tijuana ya no era una ciudad de fiestas y corrupción controlada. Se convirtió en Beirut. Empezamos a ver tácticas de guerra urbana. El Chapo empezó a mandar comandos de sicarios desde Sinaloa, financiados con millones de dólares. Ya no eran batallas por droga, eran cazadores buscando cabezas. Los jefes de nosotros, los Arellano, se atrincheraron. Nosotros pasamos de ser guardias de seguridad a ser soldados de infantería. Cambiamos las pistolas por fusiles M16, metralletas Uzi y granadas de fragmentación. Nos mandaron a comprar chalecos antibalas de nivel militar a Estados Unidos. Recuerdo la primera emboscada fuerte de los de Sinaloa en nuestra contra. Íbamos en un convoy de 4 camionetas blindadas escoltando a uno de los hermanos hacia una reunión en Rosarito. Era la carretera de Cuota, una vía rápida que va bordeando el Océano Pacífico. Unas vistas hermosas. De repente, una camioneta de redilas pesadas se nos atraviesa en el camino, bloqueando los 2 carriles. Nuestro chofer metió el freno a fondo. Las llantas echaron humo. Antes de que pudiéramos reaccionar, de los cerros laterales empezaron a llover balas. Era un ruido ensordecedor, el tableteo constante de los cuernos de chivo. Trrr. Las balas pegaban contra el blindaje de nuestras camionetas haciendo un ruido como si estuvieran aventando martillos contra el metal. Los vidrios se empezaron a astillar. Una telaraña blanca cubrió mi ventana. «Bájense y tiren, cabrones, tiren», gritó el jefe de escoltas. Yo abrí la puerta. Me tiré al piso rasponándome los brazos con la grava. Me cubrí detrás de la llanta trasera y levanté mi M16. Empecé a disparar hacia el cerro sin ver a nadie. Solo veía los fogonazos que salían entre los matorrales. El olor a pólvora y a llanta quemada inundó el aire. A mi lado estaba un morro que llevaba un mes con nosotros. Le decíamos el Pecas. Estaba recargando su cargador cuando una bala le atravesó el cuello por debajo del chaleco. La sangre salió a chorros, como si hubieran abierto una manguera a presión. Me salpicó la cara, caliente, espesa. El Pecas cayó de rodillas agarrándose la garganta, haciendo un sonido de gorgoteo espantoso, mirándome a los ojos pidiendo ayuda. Pero no podías ayudar a nadie. Si levantabas la cabeza te la volaban. Duró quizás 3 minutos, pero en mi mente fueron 3 horas. Eventualmente, un convoy de la policía estatal, que estaba comprada por nosotros, llegó por detrás con las sirenas a todo volumen, y los sicarios de Sinaloa se replegaron por el cerro. Metimos al hermano Arellano en otra camioneta. Subimos el cuerpo del Pecas a la cajuela y huimos de ahí a 160 kilómetros por hora. Cuando llegamos a la casa de seguridad, me fui al baño. Me vi en el espejo con la cara llena de la sangre de mi compañero. Y me puse a vomitar
hasta que sentí que me salían las entrañas. Esa noche comprendí que en esta guerra nadie iba a salir ileso. Ni ellos, ni nosotros. Era matar o morir cada pinche segundo del día. ¿Y hubo algún momento en el que pensaste en salirte? ¿O el cartel respondió más fuerte? Salirte no era una opción. En el cártel entras por tu propio pie, pero sales con los pies por delante. Si tú ibas con los jefes y les decías, oigan, me dio miedo, me quiero retirar, al día siguiente tu familia aparecía desmembrada en bolsas de basura. No. Tenías que tragar saliva, limpiar tu arma y seguir adelante. Y claro que el cártel respondió. Los Arellano no eran hombres de quedarse a esperar los golpes. Ellos golpeaban el doble de fuerte. Y la respuesta más salvaje a toda esa provocación de Sinaloa fue lo que pasó en Puerto Vallarta en 1992. La famosa balacera de la discoteca Christine. Ese es el evento que cambió la historia criminal de México para siempre. Porque fue el primer acto de terrorismo puro del narcotráfico. Nos llegó información por medio de agentes de inteligencia corruptos. Resulta que los Arellano pagaban a ex agentes de la Dirección Federal de Seguridad y militares de alto rango para que les filtraran información. Nos pasaron el dato de que el Chapo Guzmán y el Güero Palma estaban en Puerto Vallarta de vacaciones, sintiéndose intocables, y que esa noche iban a estar en la discoteca Christine, el lugar más exclusivo del puerto, celebrando con sus familias y lugartenientes. La orden bajó directa y sin filtros. Vayan y maten a todos los que estén con ellos, que no quede nada vivo. Armaron un escuadrón de la muerte impresionante. Fueron más de 50 sicarios elegidos a dedo, puros asesinos de la más alta confianza. Yo no estuve en el equipo de asalto principal que entró al antro. Mi rango todavía no daba para ser la punta de lanza en una operación de ese nivel, pero me tocó ser parte de la logística periférica. Viajamos en grupos pequeños en aviones comerciales y las armas llegaron en camiones de doble fondo. Nos concentramos en unas casas de seguridad allá en Vallarta. La tensión era altísima. Recuerdo estar en la sala de una de esas casas, viendo a 50 hombres armándose hasta los dientes. Estaban repartiendo cuernos de chivo, chalecos con placas de acero, granadas de mano, escopetas. Todos estaban en silencio, persignándose, besando crucifijos, metiéndose líneas de cocaína para agudizar los sentidos y quitarse el miedo. A la medianoche del 8 de noviembre, las camionetas se perfilaron hacia la discoteca. El plan era sencillo pero brutal. El Chapo estaba adentro, en la zona VIP. El comando de Tijuana, liderado por Ramón Arellano, llegó al antro en camionetas blindadas. Un camión de volteo pesado iba por delante y lo usaron como ariete. Aceleraron a fondo y estrellaron el camión directo contra las puertas principales de cristal de la discoteca, haciéndolas añicos. El estruendo fue como una bomba. Inmediatamente después, decenas de hombres nuestros bajaron disparando ráfagas continuas hacia el interior. Yo estaba en el perímetro, bloqueando una de las calles de acceso a 3 cuadras de ahí en una Suburban negra, escuchando el radio. Por la frecuencia se oía el mismísimo infierno. Se escuchaban los gritos de la gente, la música disco que todavía seguía sonando de fondo con ese bajo pum pum pum. Y sobre eso, las explosiones ensordecedoras de los rifles de asalto y las granadas. Nuestros hombres entraron disparando a todo lo que se moviera. Las paredes, los espejos, las botellas de las barras, todo estallaba en pedazos. Los escoltas del Chapo reaccionaron rápido. Hubo un fuego cruzado en el lobby y en la pista de baile que duró más de 8 minutos. 8 minutos en combate urbano es una eternidad. Créeme, la munición se te acaba en segundos. Adentro fue una carnicería. Hubo como 6 muertos, creo que algunos escoltas y gente del lugar. El techo casi se viene abajo por las explosiones de las granadas.
Pero, y esto es lo que frustró a Ramón hasta volverlo loco, el blanco principal escapó. El Chapo Guzmán, astuto como un zorro, cuando escuchó el primer disparo, no intentó pelear. Sus escoltas lo cubrieron con sus cuerpos, mientras él se arrastraba por el suelo lleno de cristales rotos. Se metió por los ductos de aire acondicionado y escapó por el techo hacia el hotel de al lado. Cuando llegó la orden de repliegue por el radio: «Retirada, pelones, retirada, los guachos ya vienen». Vi pasar las camionetas de mis compañeros a toda velocidad por mi calle. Me uní a la caravana. Cuando llegamos a la casa de refugio, el ambiente era pesado, denso. Olía a sudor, a adrenalina pura y a pólvora. Ramón bajó de su camioneta furioso, pateando las puertas, rompiendo cosas. Estaba manchado de sangre de algunos cortes y del combate. Gritaba maldiciones. Había gastado millones de dólares. Había expuesto a sus mejores hombres. Había hecho el acto más escandaloso de la historia. Y su enemigo seguía respirando. Desde esa noche en Vallarta, las reglas se acabaron. Las familias ya no eran sagradas. Los lugares públicos ya no eran zonas neutrales. El mensaje era: donde te encuentre, ahí te reviento. No me importa si hay civiles, mujeres o niños. Esa fue la semilla de la violencia que hoy se ve normal en todo México. Nosotros la plantamos ahí. Después de fallar así, el Chapo no se iba a quedar cruzado de brazos. ¿Qué pasó con el cártel de Tijuana? ¿Hubo venganza? Totalmente. A partir de Vallarta, todos en el cártel de Tijuana empezamos a vivir con el dedo en el gatillo. Ya no podíamos dormir en la misma casa 2 noches seguidas. Los jefes trajeron a mercenarios, güeyes pandilleros de San Diego, específicamente a los de Barrio Logan, la pandilla de Logan Heights. Eran pochos y cholos que no tenían los códigos de la mafia tradicional mexicana. Ellos mataban por encargo, por unos miles de dólares, sin importarles un carajo las consecuencias. Ramón los contrató como su guardia pretoriana porque eran letales y descartables. Y esa paranoia, esa desesperación por encontrar al Chapo y matarlo antes de que él nos matara a nosotros, nos llevó al peor error estratégico y político en la historia de la organización. Te estoy hablando del 24 de mayo de 1993. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Esa misión es una de las manchas más oscuras que llevo en la conciencia, porque yo fui parte de esa avanzada. Días antes, nuestros contactos de inteligencia nos avisaron que el Chapo iba a tomar un vuelo en Guadalajara rumbo a Puerto Vallarta. La cacería se activó de inmediato. Mandaron a un equipo pesado desde Tijuana. Éramos unos 20 cabrones, incluyendo a varios de los pandilleros de Logan Heights. Viajamos en vuelos comerciales separados, llevando las armas ocultas en equipaje facturado o consiguiéndolas allá mediante contactos locales. Ese día de mayo hacía calor en Guadalajara. El sol caía a plomo. Nos posicionamos en el estacionamiento del aeropuerto. Teníamos la instrucción de esperar la llegada del Chapo. Nos habían dado una descripción precisa. El Chapo iba a llegar en un carro blanco, modelo Gran Marquis, escoltado. Estábamos escondidos en diferentes vehículos. Yo estaba en la parte trasera de una van de pasajeros, apretando un rifle de asalto AK-47 contra mi pecho. Estaba sudando a mares. El aire dentro de la camioneta era asfixiante, pero nadie se atrevía a bajar los vidrios. La tensión era tan grande que podías cortarla con un cuchillo. Escuchábamos el radio. Atentos, atentos, ya viene el blanco, se acerca por la entrada principal. Vimos entrar un vehículo elegante, un Gran Marquis blanco, exactamente la descripción que nos dieron. Se detuvo cerca de la entrada de la terminal aérea.
Mis compañeros, especialmente los sicarios de Barrio Logan que iban liderando el asalto en otro coche, no dudaron ni un milisegundo. No confirmaron el objetivo visualmente. No esperaron a verle la cara. Recibieron la orden por radio de un puntero. Es ese, denle en la madre. Las puertas de nuestras camionetas se abrieron de golpe. Yo bajé corriendo, tomando posición detrás de una columna de concreto, apuntando hacia el estacionamiento para cubrir a los tiradores principales. Vi a 3 de nuestros sicarios correr hacia el Grand Marquis blanco. Rodearon el coche, levantaron sus armas y descargaron ráfagas sostenidas a quemarropa contra el vehículo. El ruido de los cuernos de chivo resonó por toda la terminal, haciendo eco en los muros del aeropuerto. Los vidrios del carro estallaron en 1000 pedazos. La carrocería se llenó de agujeros en fracciones de segundo. La gente en el aeropuerto empezó a gritar, a correr en estampida, tirándose al piso, dejando maletas tiradas. El caos fue absoluto. Pero algo andaba mal. En medio de los disparos, del otro lado del estacionamiento, vimos movimiento. Otro coche, casi idéntico pero de color verde o gris oscuro, frenó de golpe, y de ahí bajó un hombre chaparrito, custodiado por guardaespaldas fuertemente armados que empezaron a devolvernos el fuego. Era el verdadero Chapo Guzmán. Había llegado al mismo tiempo, en el mismo lugar, casi en el mismo tipo de carro. Nuestros sicarios se dieron cuenta del error. Se voltearon y empezaron a disparar hacia el Chapo. Pero él volvió a hacer su magia. Sus escoltas nos mantuvieron a raya con fuego de cobertura. Mientras el Chapo corría entre los carros, se metió corriendo a las bandas de equipaje del aeropuerto. Saltó hacia la pista, paró un taxi que iba pasando por fuera del perímetro y desapareció. Otra vez se nos había ido. Pero la verdadera pesadilla no fue que el Chapo escapara. La pesadilla fue cuando nos acercamos al Gran Marquis Blanco para ver a quién chingados habíamos acribillado. Yo me acerqué con mi arma baja. Había sangre escurriendo por debajo de la puerta del pasajero. Uno de mis compañeros abrió la puerta. Adentro no estaba un narcotraficante rival. Adentro estaba un anciano corpulento, vestido de negro con un clérigo blanco en el cuello, lleno de plomo, con más de 14 impactos de bala en el pecho y la cabeza. Era el cardenal Posadas Ocampo, uno de los líderes católicos más importantes de México. Había ido al aeropuerto a recoger al nuncio apostólico. Me quedé congelado. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Un escalofrío me recorrió toda la columna vertebral. En México, puedes matar a un político, puedes matar a un policía, puedes matar a 100 narcos y a nadie en el gobierno le importa un carajo. Pero, ¿matar a un cardenal de la Iglesia Católica a plena luz del día? Habíamos firmado nuestra propia sentencia de muerte a nivel nacional e internacional. El jefe del comando gritó desesperado: «Vámonos, vámonos a la verga, ya valió madres». Corrimos hacia el interior del aeropuerto. El plan de escape ya estaba trazado, y el cártel tenía tanto poder que logramos abordar un vuelo comercial de Aeroméxico que iba directo a Tijuana. Entramos al avión empujando a las azafatas, con las armas ocultas en maletines deportivos, obligando al piloto a despegar. El vuelo de Guadalajara a Tijuana duró poco más de 2 horas. Fue el viaje más silencioso y terrorífico de mi vida. Nadie dijo una palabra. Todos sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Al aterrizar en Tijuana, patrullas federales compradas nos estaban esperando en la pista para sacarnos escondidos antes de que el ejército cerrara el aeropuerto. A partir de ese día, el gobierno federal tuvo que actuar por la presión del Vaticano y de la sociedad. Los hermanos Arellano Félix pasaron de ser los empresarios intocables de Baja California a ser los hombres más buscados por el gobierno de México, la DEA y el FBI.
Nos convertimos en fantasmas. El imperio empezó a resquebrajarse. Me deja sin palabras. Matar a un cardenal y escapar en un avión comercial. ¿Cómo fue la vida dentro del cartel después de volverse los hombres más buscados? Fue vivir en las tinieblas. La época dorada de pasearnos en restaurantes caros, de cerrar bares enteros, de traer escoltas visibles en patrullas clonadas. Todo eso se acabó de un plumazo. Nos metimos a los sótanos de la ciudad, literal y metafóricamente. Los hermanos se ocultaron. Se movían en carros compactos, sucios, sin llamar la atención. Yo pasé a formar parte de una de las células más cerradas y secretas del cártel. Y te voy a ser honesto, el estrés y la paranoia se apoderaron de todos nosotros. Cuando tienes al ejército mexicano pisándote los talones en cada colonia y al Chapo Guzmán financiando comandos para aniquilarte, dejas de confiar hasta en tu propia sombra. Fue en esta época, a finales de los 90, cuando el nivel de crueldad dentro de la organización llegó a un punto de locura clínica. Ya no solo matábamos a los enemigos, empezamos a matarnos entre nosotros. Benjamín y Ramón se volvieron extremadamente desconfiados. Si había un rumor mínimo, un simple chisme de que alguien estaba hablando de más, de que alguien se había reunido con un policía o de que le faltaban $1,000 a una cuenta, no había investigación. Había ejecución inmediata. Yo vi desaparecer a muchos amigos. Amigos con los que había compartido el pan, con los que había peleado hombro a hombro. Una noche, estábamos en una casa de seguridad en la colonia Cacho. Estábamos tomando unos whiskies, jugando a las cartas. Éramos 6. Uno de ellos era el tío, un vato que llevaba 10 años lavando dinero para la organización. De repente, llegó un comando de nuestros propios compañeros de otra célula. Entraron con los rostros cubiertos con pasamontañas negros. Uno de ellos señaló al tío. 2 lo agarraron de los brazos. Él no gritó, no lloró. Solo se le quedó viendo al vacío. Sabía lo que significaba. Me miró de reojo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y me dijo: «Cuida a mi familia, centinela». Lo sacaron a rastras. Lo metieron en la cajuela de un Jetta robado y se fueron. Nunca volvió. Al día siguiente me enteré de que alguien le había dicho a Ramón que el tío estaba intentando hacer un trato con la DEA. Falso o verdadero, no importaba. Y lo peor de esa época no era solo que te mataran. Lo que nos aterraba a todos los que estábamos adentro era cómo te desaparecían. Fue entonces cuando conocí el trabajo de Santiago Mesa, alias El Pozolero. Las autoridades lo descubrieron años después. Pero nosotros vivíamos con su sombra respirándonos en la nuca todos los días. Como ya no podíamos dejar los cuerpos tirados en la calle por la presión mediática y del ejército, los jefes decidieron que los muertos tenían que hacerse humo. Literalmente. Llevaban los cuerpos de nuestros enemigos y de nuestros traidores a un rancho en el ejido Maclovio Rojas, en las afueras de Tijuana. Yo tuve que ir ahí a entregar paquetes un par de veces. Ese rancho era la antesala del Averno. Tenían unos tambos de metal de 200 litros. Los llenaban con una mezcla de sosa cáustica y agua que hervía a fuego lento con mecheros de gas. Agarraban los cuerpos y los metían enteros en esos tambos ardientes. El pozolero, con un delantal de plástico grueso, guantes industriales de goma y una máscara para los gases, removía los restos con una vara de metal larga. Tardaban 24 horas en disolver a un ser humano completo. Lo único que quedaba en el fondo del tambo era un caldo espeso, oscuro, y algunos restos de huesos y dientes. Ese caldo asqueroso lo tiraban en fosas en el piso de tierra. La primera vez que fui a ese lugar y vi el proceso, el olor a carne quemada mezclado con los químicos corrosivos se me metió por la nariz. Se me impregnó en la ropa,
en el cabello, en el alma. Salí de ahí. Me fui al desierto de la Rumorosa. Me bajé de mi camioneta y vomité hasta que me salió bilis, luego sangre. Esa noche no pude dormir. Y las noches siguientes tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía los tambos hirviendo. Empecé a beber. Me tomaba una botella de Buchanan's diaria solo para adormecer el cerebro, para no pensar que un día, por un error mínimo, por un chisme de un cabrón envidioso, yo podía terminar flotando en esos tambos. Te das cuenta de que eres un monstruo trabajando para monstruos más grandes. Dejas de sentir empatía. Te conviertes en un fantasma caminando, esperando que la bala que lleva tu nombre finalmente te alcance. Esa no es vida, cabrón. El dinero, las mujeres, el poder. Todo eso se vuelve ceniza en la boca cuando vives con el terror metido en la médula. Entiendo esa paranoia. ¿Cómo es que todo ese imperio empezó a caer? ¿Qué fue lo que rompió al cártel de Tijuana finalmente? La arrogancia y el tiempo. Y que el Chapo Guzmán nunca, jamás dejó de cazarnos. Mientras nosotros estábamos acorralados, escondiéndonos, Sinaloa se estaba fortaleciendo con el apoyo del gobierno. Porque hay que decirlo, el gobierno de aquel sexenio escogió a su cártel favorito para apoyarlo. Y fuimos nosotros los elegidos para ser destruidos. El principio del fin, el golpe mortal que le rompió la columna vertebral a nuestro cártel, ocurrió el 10 de febrero del 2002, el día que mataron al jefe militar, al dios intocable de nosotros, Ramón Arellano Félix. Ramón no podía estar quieto. Él sentía que tenía que ir personalmente al terreno enemigo a matar a la cabeza de Sinaloa. Le llegó información de que el Ismael El Mayo Zambada, el principal socio del Chapo, iba a estar en el carnaval de Mazatlán, allá en pleno corazón de Sinaloa. Ramón armó un equipo de choque pequeño. No le avisó a su hermano Benjamín, que era el cauteloso. Se fue en una camioneta tipo vagoneta con un par de sicarios pesados. Él mismo iba manejando, usando una identificación falsa a nombre de Jorge Pérez López, vestido con pantalón de mezclilla y una playera tipo polo, intentando pasar desapercibido. Pero llevaba un rifle R-15 entre las piernas. Lo que Ramón no sabía era que el Mayo Zambada ya lo estaba esperando. Tenían todo el perímetro controlado. Se cuenta entre las filas. Yo no estuve en Mazatlán, yo estaba en Tijuana coordinando las guardias. Que a Ramón lo pararon unos agentes de la Policía de Tránsito Municipal, que estaban en la nómina de Sinaloa. Fue un control de rutina inventado, en plena zona dorada de Mazatlán. Cuando los agentes se acercaron a la ventana de la camioneta blanca de Ramón, él intentó la de siempre: sacar su arma y matar al primero que se le cruzara. Ramón abrió fuego y mató a uno de los policías en el acto. Pero los otros policías respondieron de inmediato. Se armó la balacera en plena calle, rodeados de gente festejando el carnaval. A Ramón le metieron una bala de un rifle de asalto directo en la cabeza. Cayó boca abajo sobre la banqueta. El hombre más temido de México, el que mató a cientos, murió tirado en una banqueta sucia de Mazatlán, desangrándose. Y al principio, nadie sabía quién era, porque traía identificaciones falsas y la cara destrozada. Cuando la noticia nos llegó a Tijuana por el radio encriptado, el mundo se paralizó. La clave por radio era: cayó el águila, el jefe está en el piso. Te lo juro por mi madre. Vi a hombres rudos, asesinos endurecidos que cortaban cabezas sin parpadear, ponerse a llorar a mares en la casa de seguridad. Lloraban de tristeza, pero también de terror puro y duro. Porque si habían podido matar a Ramón en su propia trampa, significaba que ya nadie nos iba a proteger. Y el efecto dominó fue instantáneo. Apenas un mes después,
El 9 de marzo de 2002, el Ejército Mexicano y Fuerzas Especiales entraron a una residencia en la ciudad de Puebla. Fue una operación quirúrgica, sigilosa. No dispararon ni un solo tiro. Entraron en la madrugada y sorprendieron a Benjamín Arellano Félix dormido. Lo capturaron vivo, lo esposaron y se lo llevaron. En menos de 30 días, habíamos perdido a nuestra cabeza militar y a nuestro cerebro operativo y financiero. El cártel quedó descabezado. Y lo que siguió fue un baño de sangre interno peor que el que tuvimos contra Sinaloa. La plaza se fragmentó. Los lugartenientes que quedaron empezaron a pelearse entre ellos por el trono vacío. Se formaron facciones. Unos apoyaban a los hermanos menores de los Arellano, que intentaron tomar el control como el Tigrillo. Otros, lugartenientes poderosos, como el Teo y el Muletas, dijeron: «Ya no hay familia, ahora esto es mío». Y se aliaron con nuestros peores enemigos, con el cártel de Sinaloa, para exterminar a lo que quedaba de la estructura original de los Arellano. Tijuana se convirtió en una zona de guerra total. Hubo días, hermano, en los que había 20, 30 muertos regados por las calles. Colgados en los puentes peatonales, cabezas cortadas dejadas en hieleras afuera de las escuelas primarias, tiroteos a plena luz del día en los centros comerciales. La policía ya ni salía de sus comandancias. Yo estaba en el medio de ese huracán. Recuerdo una mañana, en el año 2008, cuando la fractura interna estaba en su punto más álgido. Estaba durmiendo en un departamento en Playas de Tijuana, con un rifle cargado en la cama. Me llamó un contacto que tenía en la policía estatal, un güey al que yo le había perdonado la vida años atrás. Me dijo: «Centinela, salte ya de ahí. Te pusieron el dedo. El comando del Teo va en camino para tu ubicación. Llevan granadas y órdenes de hacerte picadillo». No lo pensé ni un segundo. Agarré una mochila de lona que ya tenía preparada debajo de la cama. Adentro llevaba $500,000 en billetes de 100, 3 pasaportes falsos con visas americanas, un cambio de ropa y mi pistola 38 Super. Salí corriendo por la puerta trasera del edificio. Bajé por las escaleras de emergencia saltando de 3 en 3 los escalones. Apenas me estaba subiendo a un carro robado que tenía estacionado a 2 cuadras, cuando escuché la explosión. Una granada de fragmentación estalló dentro de mi departamento, volando las ventanas y haciendo temblar el edificio entero. Luego vinieron las ráfagas de M16. Los güeyes habían llegado. Arranqué el carro y no miré atrás. Sabía que Tijuana estaba bloqueada. Tenían retenes en cada salida de la ciudad, buscando a los leales a los Arellano. Tenía que tomar una decisión de vida o muerte en fracciones de segundo. Conducir por la Libre hacia Mexicali, cruzando la montaña de la Rumorosa, era un suicidio. Los punteros del Teo controlaban la carretera. Decidí ir hacia el sur. Manejé por la península de Baja California por 3 días seguidos sin dormir. Me alimentaba de pastillas anfetamínicas, agua y el terror absoluto de ver una camioneta detrás de mí. Cada espejo retrovisor era un enemigo. Cada gasolinera era una trampa. Llegué hasta un pueblo perdido en Baja California Sur. Conseguí un pescador al que le pagué $20,000 en efectivo para que me cruzara en su panga por el Mar de Cortés, de noche, en medio de un oleaje salvaje que casi nos voltea, hasta llegar a las costas de Sonora. Y de ahí me esfumé. Pagué sobornos a altos mandos en el sur del país. Conseguí una nueva identidad real en el registro civil de un municipio remoto y me borré del mapa. ¿Y lograste vivir tranquilo después de eso? ¿O el cártel te sigue buscando? ¿Tranquilo? La tranquilidad es un lujo que la gente normal no valora porque no saben lo que es perderla. Yo nunca volví a estar tranquilo en mi vida.
Llevo más de 15 años huyendo de mis propios fantasmas. Físicamente, sobreviví. Muchos de mis excompañeros están en tumbas sin nombre, disueltos en ácido, o pudriéndose en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, encadenados a la pared 23 horas al día. Yo logré salir del infierno, pero el olor a humo y a sangre te acompaña hasta el último suspiro. Vivo con estrés postraumático severo. Si escucho el rechinar de unas llantas en la calle, el cuerpo se me tensa. Mi mano instintivamente busca un arma en mi cintura que ya no está. Y el corazón me empieza a latir a 140 por minuto. Si veo una camioneta negra polarizada detenida en una esquina, cambio de ruta. No puedo dormir en la oscuridad total. A veces me despierto gritando, empapado en sudor, porque sueño con los rostros de la gente que levantamos. Sueño con el muchacho del cuello destrozado. Sueño con el güero Batista gritando en el establo. Sueño con los tambos hirviendo del pozolero. Esa es mi verdadera prisión. No necesito que me encierren en una celda de concreto. Mi cabeza es una celda de máxima seguridad de la que nunca voy a salir. Lo que le quiero decir a la gente que escucha esto, sobre todo a los morros, a los jóvenes que escuchan narcocorridos, que ven series de televisión donde nos pintan como héroes, como hombres de respeto con mujeres hermosas y carros del año. Todo eso es una mentira disfrazada de oro. Te están vendiendo boletos para tu propio funeral. El narcotráfico es una máquina trituradora de carne. Te usa cuando eres fuerte. Te hace creer que eres un rey. Te da migajas de poder. Y luego te mastica y te escupe en una zanja sin cabeza. No hay honor entre ladrones. No hay lealtad en el cártel. Cuando la lumbre llega a los aparejos, tu mejor amigo, tu compadre de años, te va a poner el dedo para salvar su propio pellejo, o te va a meter un balazo por la espalda por $500. Hoy, cuando veo las noticias de lo que pasa en el país, de la violencia que azota a Zacatecas, a Michoacán, a la misma Tijuana, me doy cuenta de que nosotros fuimos los arquitectos de esta pesadilla. Nosotros abrimos la caja de Pandora. Cuando Ramón Arellano Félix decidió que no había límites, que se podía matar a las familias, que se podía usar el terrorismo urbano, nosotros trazamos el manual de cómo destruir un país. Y lo hicimos por dinero, por puro y sucio dinero verde, y por un ego enfermo. Dejé mi alma en las calles de Tijuana hace muchos años, y si doy esta entrevista sin dar mi rostro real, no es por orgullo. Es para ver si un solo cabrón que está pensando en agarrar un arma para un jefe de plaza se arrepiente y se va a su casa a abrazar a su madre. Porque en este negocio, créeme, a tu madre solo le vas a dejar un dolor eterno y a lo mucho, un pedazo de hueso para enterrar. Y eso no se compra con todos los millones del mundo. Centinela, ha sido una historia absolutamente cruda y desgarradora. Te agradecemos por tener el valor de contarlo y mostrar la realidad oscura detrás de ese mundo. A toda la audiencia de Mex-Libó, gracias por escuchar hasta el final. No olviden suscribirse, darle like y compartir este episodio para que estas historias sigan llegando a ustedes. Nos vemos en el próximo podcast.